¿Te has puesto a pensar qué pasará después de cumplir tus objetivos de vida? ¿Qué sentido tiene el continuar cuando ya lo has logrado? O más profundo aún, ¿qué sentido tiene tu vida en sí? Acompáñame a descubrir el sentido existencial de Saitama, el cómo gradualmente la vida se va consumiendo y volviéndose un estado de monotonía al ser el héroe más fuerte. Porque cuando ya no tiene nada que demostrar, nada que temer y nada que ganar, solo existe la opción de ser referente para los demás y encontrar sentido en aquello llamado rutina como parte de su vida. Sé bienvenido, bienvenida, y sé parte de este mundo de superhéroes y Kaijin, donde los rangos se vuelven para muchos una motivación, mientras que para otros una frustración constante de peleas de egos y poder. Así que, sin más que agregar, comencemos. Saitama era un humano ordinario sin talentos especiales, un desempleado frustrado. Un día, tras salvar a un niño de un Kaijin, decidió abandonar su búsqueda de empleo para cumplir su sueño de infancia. Sueño que jamás imaginaría que le robaría su felicidad y su propósito de vida. Para sorpresa de todos, su poder no proviene de radiación o magia, sino de una rutina física intensa que realizó diariamente por 3 años. Saitama evolucionó de un humano promedio a un ser invencible al romper su limitador biológico, mediante 3 años de entrenamiento extremo que consistió básicamente en una rutina de 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y 10 kilómetros diarios, llegando a un punto de quedarse calvo como efecto secundario de su esfuerzo. Esta autosuperación constante eliminó el techo de la fuerza impuesta a los seres vivos, permitiéndole adaptación exponencial y fuerza inigualable. Para analizar One Punch Man, hay que entender que no solo es una comedia de acción, es una deconstrucción profunda del género de superhéroes y un estudio sobre la alineación moderna. La Asociación de Héroes es la entidad privada que gestiona la defensa de la Tierra frente a los Kaijin. Su sistema se basa en una jerarquía de 4 rangos, donde los héroes ascienden según sus hazañas, capacidad de combate y popularidad. Clase S, la élite, son ejércitos de un solo hombre. No siguen las leyes de la física y son los únicos capaces de enfrentar amenazas nivel dragón o dios. Blast, Tatsumaki o Tornado y Silver Fang son algunos ejemplos. El sistema se creó originalmente para ellos, ya que héroes como King o Genos eran demasiado fuertes para la clase A. Clase A, los profesionales. Héroes famosos y muy capaces que protegen las ciudades principales. Se encargan de amenazas nivel tigre o demonio y siempre combaten en grupo. Líder Amai Mask. Él actúa como portero. Es tan fuerte como un clase S, pero se queda en el rango 1 de la clase A para evitar que débiles asciendan a la élite. Clase B, el estándar. Héroes que suelen trabajar en solitario o en parejas. Aquí es donde Saitama pasó gran parte de su carrera antes de ascender. Líder Fubuki, mejor conocida como Ventisca del Infierno. Controla esta clase mediante su facción, el grupo Blizzard, para mantener su poder político. Clase C, los novatos. Se enfocan en tareas menores como detener carteristas o rescatar gatitos. Tienen una cuota semanal de justicia que cumplir. Si no hacen nada en una semana, son expulsados. Héroe icónico, ciclista sin licencia, quien, a pesar de ser débil, es el más respetado por su valor. La Asociación de Héroes también clasifica el peligro de los monstruos en niveles de amenaza. Dios, amenaza para la supervivencia de la humanidad. Dragón, amenaza para la destrucción de varias ciudades. Demonio, amenaza para una ciudad entera. Tigre, amenaza para un gran número de personas. Lobo, aparición de un ser peligroso. La Asociación de Héroes funciona como una crítica a las estructuras corporales y sociales modernas. El sistema de la clase S, A, B, C no mide necesariamente la fuerza, sino la imagen pública y el reporte de daños. Genos es clase S por su apariencia y eficiencia, mientras que Saitama queda relegado a clase C por ser un desconocido. Espera, a ti no te conozco. Él es el héroe clase B, Saitama. La Casa de la Evolución es una organización científica fundada y dirigida por el brillante pero obsesionado científico Dr. Genos. El objetivo principal de la organización era forzar la evolución genética de la humanidad a través de la modificación del ADN y la hibridación con otras especies. El Dr. Genos, decepcionado por la falta de progreso natural del ser humano, decidió crear seres superiores que pudieran gobernar el mundo bajo su dirección. Algunos ejemplos como Kabuto, la chica mosquito y Zombie Man, quienes fueron opacados por la disciplina y la perseverancia simple y humana de Saitama, y la reacción incrédula del Dr. Genos
al ver la absurda rutina que llevó al obtener los poderes limitados, siendo una ofensa clara para él de años de pruebas y trabajos científicos jugando a ser Dios y no poder lograrlo. Muchos héroes de clase S actúan por ego o estatus, olvidando el propósito original de la protección y convirtiendo ese ideal en corrupción. Saitama no tiene técnicas complejas, solo variaciones de fuerza bruta como golpe normal, golpes normales consecutivos a 2 manos o golpe grave. Saitama es el antilíder por excelencia. Su estilo no se basa en dar órdenes o carisma político, sino en un liderazgo accidental y existencial que transforma a quienes lo rodean. En resumen, ser un héroe por diversión es su forma de decir que su heroísmo es un acto de voluntad pura, no una carrera profesional ni una carga impuesta. El término también refleja su crisis existencial actual. Lo que empezó como una búsqueda de emoción y diversión se ha convertido en una rutina aburrida, ya que su fuerza abrumadora eliminó el reto que originalmente le daba sentido a su pasatiempo. Para muchos héroes profesionales, la frase de Saitama es un insulto directo a su estilo de vida, sacrificio y estatus social. Un ejemplo claro es Tank Top Tiger, quien intenta poner a la multitud en contra de Saitama, sugiriendo que solo quiere la gloria sin trabajar duro. Saitama atrae héroes porque es el único que no quiere nada de ellos. Su falta de ambición es lo que le permite que los demás bajen la guardia y se vuelvan mejores versiones de sí mismos. En el universo de One Punch Man, la competencia no se presenta como un motor de superación, sino como una jaula psicológica que asfixia a los personajes. Saitama es la prueba de que, cuando ganas la competencia definitivamente, la vida pierde su sabor, pero para el resto la presión es destructiva. Aquí un pequeño análisis de cómo la competencia actúa como una fuerza negativa. Primeramente, el sistema de rangos como presión. Fubuki, mejor conocida como Ventisca del Infierno, es el ejemplo perfecto de la competencia convertida en trauma. Vive bajo la sombra de su hermana Tatsumaki, y su obsesión por ser la número 1 de clase B no nace de la ambición, sino del miedo. Ella prefiere reinar en una clase inferior que competir a fracasar en clase A. Utiliza su grupo no para ayudar, sino para aplastar a los recién llegados, convirtiendo el heroísmo en una política de pandillas para proteger su posición. Otra causa es la identidad basada en el rango. Para la mayoría de los profesionales en la asociación de héroes, su valor como seres humanos está ligado a un número. Esto genera envidia y sabotaje, ya que los héroes a menudo se alegran del fracaso de otros si eso evita que suban de puesto. La ansiedad crónica como presión por mantener el estatus los lleva a tomar riesgos innecesarios o mentir sobre sus hazañas, erosionando su integridad moral y la falacia de la fuerza absoluta. Garou, como víctima de la competencia ideológica, su presión interna por ser el monstruo más fuerte lo lleva a una deshumanización constante. Cree que solo a través de la competencia violenta puede cambiar el orden del mundo, pero termina descubriendo que en esa búsqueda solo lo deja solo y vacío, imitando irónicamente el destino de Saitama. King, como excepción y verdadero héroe, es el contrapunto cómico y profundo. Él está en la cima de la competencia de clase S sin haber competido nunca. Su existencia demuestra que la percepción social de la competencia es una farsa. La gente proyecta en él sus ideales de la fuerza, mientras que él solo quiere vivir en paz. King le enseña a Saitama que el verdadero valor no está en ser el más fuerte, sino en la responsabilidad moral de los actos. Por eso quiero profundizar un poco más allá de la personalidad de Saitama y cómo Garou actúa como contrapunto y le da otra perspectiva diferente a la vida y un enfoque también diferente a lo que son los héroes y cómo es que llega a ser una contradicción moral y social. A diferencia de otros personajes que actúan por un sentido trágico del deber, venganza o un código moral rígido, Saitama lo hace porque le gusta. Esto le permite mantener una perspectiva humilde y objetiva, sin sentirse atado a las expectativas de la sociedad o de la asociación de héroes. Al no buscar fama, dinero o reconocimiento como motor principal, puede sacrificar su propia reputación para salvar la dignidad de otros héroes que se puede interpretar como la liberación de su ego. A diferencia de otros protagonistas del anime que buscan volverse más fuerte, Saitama ya alcanzó la cima. Esto crea una tragedia existencial y como prueba, a continuación, te mostraré algunos aspectos. Apatía y aburrimiento. Al no enfrentar retos, Saitama ha perdido la capacidad de sentir adrenalina y satisfacción.
Su mayor preocupación no es salvar el mundo, sino las ofertas del supermercado, algo que con el paso del tiempo, irónicamente, lo cotidiano se vuelve relevante para él. Saitama es una parábola sobre qué sucede cuando alcanza su meta final demasiado pronto. Al no tener un rival que lo desafíe, ha perdido la capacidad de sentir miedo, alegría o satisfacción. Su vida es una rutina monótona donde salvar el mundo es tan emocionante como lavar los platos. La verdadera tragedia de Saitama es que, en un mundo obsesionado con el poder, él es el único que comprende que la fuerza sin desafío es el vacío absoluto. Desconexión social. Su poder absoluto lo ha aislado emocionalmente. Saitama busca la emoción de la batalla para sentirse humano de nuevo, lo que lo convierte en un contextualizador de la realidad para los demás héroes que sufren y se esfuerzan. Un ejemplo claro es el sueño de los subterráneos. La única vez que se le ve genuinamente feliz y emocionado es durante una pesadilla, donde sus enemigos son lo suficientemente fuertes para herirlo. A pesar de ser el más fuerte, vive en el anonimato o es despreciado por el sistema de asociación de héroes, lo que añade una capa de frustración social a su crisis existencial. Para Saitama, el sentido de la vida no es una gran misión heroica, sino una lucha diaria contra el vacío existencial. Había olvidado el regocijo de una pelea. A pesar de todo eso, poco a poco va teniendo un desarrollo notable al integrarse con los demás héroes, y cómo es que le va dando sentido en donde no lo había, activando por accidente la humanidad a través de los demás. Aunque él se siente vacío, Saitama le da sentido a la vida de quienes lo rodean y actúa como un maestro y líder. Eso sorprende mucho a Fubuki y como para ella no tiene explicación, cómo Saitama siempre está rodeado de héroes sin mostrar ningún interés, tanto así que en un principio llega a despreciar a Genos como su discípulo. Esta ley psicológica espiritual llamada ley de desapego encaja perfectamente a la vida de Saitama. El protagonista es la prueba viviente de que cuando dejas de perseguir algo con desesperación, el universo te lo entrega, pero a menudo cuando ya no lo quieres. A Genos le da un propósito, volviéndose en su sensei y gran ejemplo para poder superarse a sí mismo. Despoja a Fubuki de su obsesión por control mediante la creación de alianzas y amenazas para los que no quieren pertenecer a su grupo y desprestigiarlos para no dejarlos ascender de rango. También le enseña aquí que no se necesita fuerza física para ser un héroe de verdad, y cómo a pesar de que Saitama es el único que sabe la verdad no lo evidencia, al contrario, lo salva de batallas para luego darle el crédito a él. Boros no es un simple villano, es la versión alienígena de Saitama. Viajó por el universo durante 20 años buscando una pelea emocionante porque su fuerza lo había dejado sumido en el aburrimiento, exactamente la misma crisis existencial que sufre el calvo. Al final, un Boros morimundo admite que la pelea no fue igualada, aunque Saitama le dijo que fue un buen combate. Boros se da cuenta de que el héroe se contuvo todo el tiempo y que nunca tuvo oportunidad real. Garou, el antagonista, como espejo, representa la respuesta de la sociedad ante la injusticia. Se identifica con los monstruos porque siempre son los que pierden de forma injusta ante los seres populares. Su objetivo es convertirse en un mal absoluto que una a la humanidad a través del miedo, eliminando el sesgo de la justicia social. Mientras Saitama es un héroe por diversión que carece de una ideología compleja, Garou es un idealista que usa la villanía como herramienta para la paz mundial. Garou es el antagonista más complejo de la obra, porque su motivación no nace de la maldad, sino de un profundo sentido de justicia retorcida. Garou sufrió bullying de niño por parte de los chicos populares, quienes se hacían llamar héroes. Eso le generó un trauma, la idea de que la mayoría decide quién es el villano para tener a quien golpear legítimamente, hasta el punto de no molestarle al ser llamado como el cazador de héroes. Garou cree que si el mundo le teme a un monstruo absoluto, las guerras, el acoso y la discriminación cesarán, ya que la humanidad tendrá que unirse para sobrevivir. Es una forma de paz mundial forzada. También desprecia la estructura de la asociación de héroes porque lo ve como un club de populares que solo buscan fama. Su propósito es exponer esta debilidad como una deconstrucción de la hipocresía. Para él, los héroes son matones con buena prensa. Al cazarlos, intenta demostrar que su justicia es frágil y que solo la fuerza real tiene significado. La transformación en monstruo fue una armadura para ocultar su idealismo herido. En resumen, Garou busca un mundo donde los que no son populares también puedan ganar, pero elige el camino del terror para lograrlo. Es, en esencia, un antihéroe,
extremista que utiliza la villanía como una herramienta de reforma social. Para Saitama, el sentido de la vida no es una meta, sino el conflicto entre la omnipotencia y la cotidianidad. Tras haber roto su limitador, su existencia se rige por una paradoja. Tiene todo el poder, pero carece de propósito. En conclusión, el sentido de la vida para Saitama es la persistencia en la rutina. Él demuestra que, incluso cuando el mundo ya no tiene desafíos físicos para ti, el desafío de ser una buena persona y mantener la cordura es la batalla más difícil de todas. En el fondo, el mensaje de One Punch Man es que el sentido de la vida no está en la meta, sino en la perseverancia y en el camino. Saitama es más feliz cuando cree que ha encontrado un reto que cuando finalmente gana. La frustración de Saitama no nace de su fracaso, sino de su perfección absoluta. Ha intercambiado su humanidad emocional por un poder que hace que cualquier victoria sea hueca. La fuerza de Saitama es, en esencia, su mayor debilidad psicológica. ¿Me pueden dar un té? Espero que el video les haya gustado. No se olviden dejar su comentario aquí abajo y si olvidé algún aspecto importante de la serie, me lo dejan por favor aquí. No me despido sin antes darles una reflexión de esta serie. El sentido de la vida es encontrar algo que te apasione, incluso si el mundo entero piensa que es solo un pasatiempo. Es hacer lo correcto simplemente porque quieres hacerlo, incluso si el mundo entero te abuchea. El cambio real viene de la voluntad propia y de la perseverancia diaria. No somos lo que nacemos, sino lo que decidimos ser cada día. Porque como dijo Saitama, no necesito tener un propósito para ser un héroe, simplemente quiero serlo.